Bueno, en el chat preguntan la fecha, debería estar fijado, así que nos van a que mandar un correo a la escuela y que ellos respondan, que ellos fijen la fecha. Em, y esperar qué dicen. ¿Ya? Bueno, es culpa de ellos. Ya, entonces habíamos empezado entonces con convección termal, habíamos visto las cosas básicas de cómo se produce la convección termal. Teníamos aquí una capa que representa la astenósfera de espesor B, y una alta velocidad, alta temperatura en la base, que esta recta representa la interfase núcleo externo y astenósfera, manto astenosférico. Entonces todo esto es el manto astenosférico. Este es un fluido de viscosidad eta, y la densidad varía según la posición, que es una función de la presión y la temperatura. Varía punto a punto la densidad. Y la temperatura abajo es más alta. Entonces, cuando la temperatura es más alta, lo que hace es produce como es más alta, es más caliente. Entonces empieza a descender la densidad, porque si a mayor temperatura se reduce la densidad. Esa ecuación la vimos. Vimos cómo se reducía la densidad. Esta es la ecuación. La densidad en función de la temperatura es igual a una densidad de referencia, ρ sub 1 menos alfa por T menos T sub 1, donde alfa es el coeficiente de expansión termal, T la temperatura y T1 la temperatura de referencia. O sea, rho, cuando T vale T1, rho vale rho 1. Ahora, si la temperatura aumenta, entonces, o sea, es mayor que T1, entonces, bueno, en realidad aquí yo puedo reemplazar este 1 por 0 o por cualquier cosa. Si este T es mayor que T1, entonces esto va a ser positivo, y con este negativo del alfa va a ser 1 menos algo negativo, y ρ1 empieza a decrecer, ¿ya? Entonces es una recta con pendiente negativa. Entonces, como empieza a decrecer, la densidad se hace más baja, y a lo que sea menos denso, sobre lo que está más denso arriba, va a tender a subir, ¿ya? Va a tender a subir, y ahí se produce la convección termal. Pero antes de que suba, tiene que vencerse la viscosidad, porque esto es un cuerpo, es un fluido bastante viscoso, y para que ascienda, porque en un principio se empieza a calentar, pero si se calienta muy poco, no va a haber convección termal. Tiene que haber una temperatura crítica que debe ser sobrepasada, y ahí empieza a ascender y producirse la convección termal. Es como que ustedes estén cocinando en una olla y ponen muy despacito el gas, y no se calienta mucho, y el agua no hierve nunca. Ya, una cosa así. Entonces, hay que resolver la ecuación de Navier-Stokes. Vamos a ocupar la aproximación de Buse-Einstein, que son pequeñas perturbaciones de densidad. Bueno, el campo de densidad total va a ser una densidad de referencia, ρ0, más ρ', que es un delta ρ, o una perturbación de pequeña densidad. Ese ρ' es justamente es delta ρ, o sea, si este ρ1 lo paso para la izquierda, me quedaría ρ menos ρ1, y aquí me quedaría ρ menos ρ1 es delta ρ. Y eso es igual a menos alfa por T menos T1. Eso justamente es el ρ', ¿ya? La ecuación de Stokes en el eje Y se escribe así, en donde tenemos 0 menos el gradiente de presión, más la gravedad, más el laplaciano de la velocidad vertical, y el campo de densidad es ρ0 más ρ', ahí está. Y recordar que esta presión es la presión total, el P chico, pero la presión total es la suma de la presión dinámica, que se produce por el movimiento del fluido, más la presión hidrostática. O sea, te lo paso para la izquierda, y me queda la presión total, que es P dinámico más P presión hidrostática. Pero si yo derivo esto con respecto a I, me va a quedar justamente que delta P grande o dinámico es delta P chico a de I menos ρ por G. Eso derivando con respecto a I. O sea, me va a quedar eh, eso.
O sea, en el fondo, este término más este término corresponde a justamente delta P a DI. O sea, si ustedes dirían con respecto a I aquí, delta PI grande es igual a menos delta PI chico, menos o más, depende si coloco el menos, ρ por G, que es la derivada de esto con respecto a I. Ya, esto con respecto, esta es la ecuación con respecto a I. Con respecto a X es esta. Aquí da lo mismo la presión dinámica o total, porque la presión hidrostática solamente depende de I. Entonces aquí, derivar esto con respecto a X, esto vale 0. Entonces esta es la ecuación según X de Navier-Stokes. Aquí está la ecuación de NI con respecto a Navier-Stokes, ya que tenemos la ecuación de densidad, que es el ρ' o el delta ρ, que es el menos ρ0 por alfa por el delta T de temperatura, que es T menos T sub 0. Aquí fíjense que si T aumenta, esto se hace positivo y la perturbación de densidad es negativo porque decrece. La densidad decrece, entonces tiene que tener un delta, un ρ negativo. Entonces tenemos esas tres ecuaciones. Tenemos la ecuación para X, para Y, para ρ, y falta una, porque la temperatura tampoco es, bueno, ahí está la temperatura, si se dan cuenta no es constante, y para resolver la ecuación de temperatura tenemos que resolver la ecuación de, bueno, fíjense que aquí este ρ' lo reemplazo acá, y la ecuación según I me va a quedar así, ¿cierto? Ahí reemplacé el ρ'. Menos ρ0 por G por alfa por T menos T0. Darse cuenta que este término, ρ0 por G por alfa por delta T o por T menos T0, representa la fuerza de flotabilidad por unidad de volumen, que depende de la temperatura. Es decir, esto es una fuerza dividido por un volumen, y es flotabilidad porque delta T va de la mano con un delta ρ. De hecho, aquí lo estamos diciendo. ρ' o delta ρ es igual a menos esta constante por delta T. Entonces, un delta ρ es muy parecido al término de la fuerza de flotabilidad. Por eso es una fuerza de flotabilidad, ¿cierto? O la fuerza de empuje, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, aquí va como un delta ρ por G y obviamente esto está dividido por el volumen, ¿cierto? Multiplico esto por un volumen y me queda la fuerza de flotabilidad. Entonces, eso representa este término. Entonces, aquí tengo la ecuación según I, y este T, la temperatura que no es constante, se debe resolver simultáneamente, y para eso se ocupa la ecuación de calor. Aquí está la derivada temporal de la temperatura más la velocidad advectiva, o el término advectivo, velocidad del fluido por delta T, el gradiente, igual a la difusividad térmica por el laplaciano, o el término, todo esto es el término de difusión, ¿cierto? Esto lo vimos cuando vimos las isotermas. Y este kappa es la conductividad térmica dividido por la densidad dividido por el calor específico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la ecuación para el tiempo, perdón, para la temperatura, y aquí está para la velocidad vertical, y la presión también, y acá está para la velocidad horizontal y la presión. Entonces tenemos que resolver esas tres ecuaciones para calcular la dinámica de un fluido en el campo, en el astenósfera, por convección termal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Parece que no. ¿Se escucha, cierto? Sí, profe, sí se escucha. Ya. Entonces, el fluido se encuentra por debajo, se vuelve menos denso
que el sobrepuesto. O sea, yo caliento por debajo, ¿cierto? Entonces se empieza a calentar por debajo, la parte inferior del fluido, se empieza a reducir su densidad, y lo que es más denso tiene que bajar, lo que está arriba tiene que bajar, ¿cierto? Porque está más pesado, y lo que está más caliente tiene que subir por flotabilidad. Sin embargo, no habrá movimiento para pequeñas diferencias de temperatura. Es lo que decía antes. Si la energía térmica es muy poca, si no está demasiadamente caliente, no va a ascender, ¿ya? No va a producirse la convección termal, porque se debe vencer la resistencia viscosa, que tiene que ser sobrepasada, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos fuerzas, la fuerza viscosa por un lado, y por otro lado tenemos la fuerza de flotabilidad. Entonces la fuerza de flotabilidad tiene que vencer la fuerza viscosa para que ascienda. Ahora, si yo caliento demasiado, va a subir, obviamente, con mayor razón. Entonces, en realidad, como siempre en física, lo que interesa es cuánto es la temperatura o la diferencia de temperatura que produce el crítica o la mínima energía para que se produzca convección. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, es cuánto es el delta T crítico para que empiece la subducción, o sea, perdón, la convección. Si sobrepaso ese delta T, obviamente va a haber convección. Si no lo paso, obviamente no va a haber convección. Ya tenemos las tres ecuaciones para Bx, para Bi y para la temperatura. Entonces, vamos a ver las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo que es un análisis lineal de estabilidad para el umbral de convección termal en una capa fluida calentada por debajo. Bueno, vamos a trabajar con pequeñas perturbaciones, es decir, con el ρ'. Ya la densidad, una pequeña perturbación de densidad. La configuración de la celda convectiva es algo como se muestra ahí. Vamos a usar una capa de espesor B. El eje I0 está en el medio. Arriba tenemos menos B medio, abajo B medio. Y esa celda que se muestra ahí tiene una longitud de onda que es lambda igual a 2 raíz de 2 por B. En realidad, la longitud de onda, el lambda, el largo, puede ser cualquier cosa. Pero vamos a demostrar al final que si lambda es igual a 2 veces raíz de 2 el espesor, o sea, B, en ese caso se obtiene una celda convectiva óptima, es decir, con la mínima energía. Si aplico más temperatura, ese lambda va a cambiar. Puede que sea más vertical o más flaca esas celdas convectivas, o pueden que sean más anchas, ¿ya? Eso lo vamos a ver después porque vamos a optimizar la energía, vamos a minimizar la energía, pero en realidad, por ahora, lo que tenemos que pensar es que tenemos una capa de espesor B, que es la astenósfera, que es el manto fluido, que abajo tenemos temperatura T1, arriba T0, y el espesor es B. ¿Ya? Entonces, supongamos que todavía no hay convección, es decir, está quieto el fluido, y T1 menos T0 es pequeño. Eso significa que el delta T es pequeño y por lo tanto no hay convección y todo está estacionario. Esa es la condición inicial. Si está todo estacionario, entonces la velocidad del fluido Bx y Bi son cero. Y además hay equilibrio térmico, el gradiente de la temperatura con respecto al tiempo es cero y B es cero. ¿Ya? Eso es el caso inicial estacionario. En ese caso, tomamos la ecuación de flujo de calor. Esto va a ser cero porque está en equilibrio térmico. La velocidad es cero porque está estacionario. Y nos queda que la segunda derivada de la temperatura, o sea, el laplaciano, es cero. Entonces, la temperatura depende solamente de, ustedes lo saben, depende principalmente de la vertical o de la horizontal. ¿Cómo aumenta la temperatura para abajo? O sea, ¿con qué variable aumenta para abajo la temperatura más? ¿Con X o con Y? Con la vertical. Con la vertical, ¿cierto? A mayor profundidad, más alta la temperatura. Pueden haber, obviamente, variaciones laterales,
Eso es cuando hay anomalías térmicas, si hay un volcán, si hay un punto caliente, cosas así. Pero en general, eh, como primera aproximación, solamente depende de I. Se puede hacer esto con las dos dimensiones y hay que resolverlo en forma numérica. Ahora lo vamos a resolver de forma analítica. Entonces vamos a suponer que es en la mayoría de los casos, que la temperatura solamente depende de I. Por lo tanto, ese laplaciano me va a quedar que la temperatura, que la segunda derivada es cero, de I, es cero. ¿Cierto? Con X también es cero, pero la temperatura en X no depende de cero, así que da lo mismo. Entonces tenemos esta ecuación. Ese ser chico que está ahí significa conductivo, ¿ya? Cuando no hay convección, porque el calor se transmite por conducción y por convección, ¿cierto? Y por transmisión. Cuando está estacionario, no hay convección. Cuando está quieto el fluido, no hay convección. No hay transporte de masa o de fluido. En ese caso, solamente la temperatura se transmite por conducción, por eso le ponemos T sub C ahí, ¿ya? Integramos esa ecuación dos veces. Obviamente las condiciones de borde son estas, que la temperatura arriba vale T0, abajo vale T1, o sea, Tn igual menos B medio vale T0, Tn igual B medio vale T1. Integramos esta ecuación, nos queda una recta, ¿cierto? Y las condiciones y la solución de esta ecuación diferencial es esta. Es decir, es el promedio de temperatura más el gradiente de la temperatura, o sea, T1 menos T0 dividido por el espesor, B, esto es el gradiente vertical, por I. Si ustedes reemplazan aquí T0, perdón, si reemplazan I con igual B medios, aquí, B medios, le va a quedar que se van los B y se van a ir los T0, o sea, les va a quedar, perdón, si ponen aquí menos B medio, se van a ir los T1 y va a quedar T0 medio más T0 medio, o sea, T0 está bien. Se reemplazan aquí con I igual B medios, se van a ir los T0 y le va a quedar T1 medio más T1 medio, o sea, T1. Está bien. ¿Ya? Esta es la temperatura conductiva. En el caso estacionario, sin convección. Ahora, ¿qué pasa si por razones de que la interfase entre el núcleo externo hay radiación, ¿cierto? Hay radiación, el núcleo externo está en rotación y hay tormentas magnéticas, explosiones nucleares y hay radiación y produce aumento gradual o aumento de temperatura. Entonces esa diferencia de T1 y T0 va a empezar a aumentar y se va a acabar en algún momento el estado de estacionario. Es decir, ya no va a quedar el fluido quieto, se va a empezar a mover porque se está calentando. Entonces, como dice ahí, el estado estacionario persistirá hasta que T1 menos T0 alcance un valor crítico tal que un pequeño aumento en la diferencia de temperatura causará convección. O sea, hasta un momento crítico en que T1 menos T0 es lo suficientemente alto para que empiece a haber convección. En ese caso, vamos a referirnos a una temperatura de perturbación, T' o un delta T, que es la temperatura total menos la temperatura de conducción. O sea, la temperatura total menos la conducción es un delta T, por eso es T'. Todas las cosas con prima son deltas, ¿ya? O perturbaciones. Esa es la notación de Buzeniuk que vamos a ocupar en esta parte del capítulo, ¿ya? En el capítulo de convección. Entonces es el T' y sería el T total, temperatura total, menos la temperatura conductiva que ya la calculamos. Ahí creo que es un más. Ahí, no, está bien, es un menos, es un menos. Menos, menos, ¿ya? Esta sería la temperatura T'. Recuerden siempre que T' es pequeño, o sea, T menos T sub, o sea, T' es mucho menor que T sub C y que T, ¿ya? Por eso un delta T.
Entonces es muy entonces aquí lo que queríamos decir es que T es muy cercano a T sub C. Por otra parte, vamos a definir las velocidades convectivas. Cuando ya hay convección, también le vamos a poner U', Bx', B' menos igual B', y estas son infinitesimales, porque son muy pequeñas. ¿Ya? Bx', Bi'. Entonces, supongamos que efectivamente ya empezó la convección, entonces tenemos todas las cosas con primas. Tenemos una temperatura prima, T', ¿cierto? T'. Aquí estoy ocupando la ecuación de calor, que es esa. Entonces reemplazo aquí con T', y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar delta T' más la velocidad Bx', AdT, este es el producto punto, ¿cierto? Con la velocidad Bx' por Bi', producto punto, o sea, delta B, volvemos a la ecuación, ahí está, B' por delta T'. ¿Ya? Entonces me va a quedar esta expresión. Bx' por delta T' AdX más Bi' por delta T' AdI más el Bi', recordad que este tiene un término de conducción, que es la derivada con respecto a I, ¿cierto? Con respecto a I, ahí se va el I, y me queda I igual capa, la difusividad térmica, por el laplaciano de la temperatura térmica, de la temperatura perturbada. Ahora, estos dos términos son cero, porque como todas las cosas con primas son perturbaciones pequeñas, entonces algo pequeño por algo pequeño se aproxima a cero, porque está al cuadrado. Algo pequeño por algo pequeño se aproxima a cero, entonces esto se elimina, y me queda esta ecuación. ¿Ya? Recordad que T igual, el campo total de temperatura es T' más T sub C, entonces delta TI es igual a T' AdI más delta T sub C AdI. Así, bueno, tenemos esta ecuación aquí, esto se fue, me queda esto y esto de acá. Así me quedó la ecuación por la parte de calor. Ahora, lo otro es que también podemos ocupar la ecuación de continuidad, aquí con B' en realidad, faltó un B', porque este es un fluido bastante viscoso, ¿cierto? Y no es un gas, así que se puede ocupar la ecuación de continuidad. Y se tiene esta ecuación. En el umbral de convección, cuando ya la velocidad es B', Bx', Bi' no son cero, pero son pequeñas, pero no son cero, se va a cumplir esta ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación, tenemos esta otra ecuación que está acá, perdón, esta otra ecuación, esta, para la temperatura, y falta ahora ocupar las ecuaciones de Stokes, en las cuales vamos a hacer lo mismo. Las ecuaciones de Stokes son estas que está acá, para X, ahí está para Y, y ahí está para X. Reemplazamos los P por prima, y los Bx y los Bi por prima, o sea, me queda, ahí está, 0 igual menos de P' a de X, más eta por la laplaciano de los Bx con respecto a X con respecto a Y, derivada segunda, y el Stokes en Y, lo mismo, con respecto al P' de Y, más con la velocidad vertical, menos el término de flotabilidad, menos ρ0 por G por alfa por T'. T' es lo mismo que T1 menos T0, o T1 menos, claro, T menos T0. ¿Ya? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro ecuaciones. Entonces, ahora sí podemos resolver un poco el problema, excepto que falta definir las ecuaciones de borde, que están acá. Ahí están las ecuaciones de borde. ¿Qué significa estas ecuaciones de borde? Bueno,
Bueno, la temperatura acá es T0 y acá es T1, pero hay más cosas que definir en el modelo, las cuales son las siguientes. Condiciones de borde son, en los bordes, en B medios más menos B medios, o sea, arriba y abajo, podemos considerar isotermas, es decir, la temperatura a lo largo de la interfase superior e inferior son constantes. Y lo que significa que no hay flujo de calor en la interfase, ¿ya? O sea, cuando la celda convectiva toca la interfase, esta aquí, tangencial, es isotermal y no hay flujo de calor en los bordes. Esa sería una posible definición de flujo de calor, perdón, de condición de borde. T', o sea, delta T es cero, o sea, es isotermal. Delta T igual a cero significa que la temperatura es constante. Y que la velocidad vertical son cero, porque es 100% vertical, perdón, horizontal. Cuando yo toco tangencialmente el borde inferior o superior, la velocidad es 100% horizontal, por lo tanto la vertical es cero. Esa es una posible condición de borde. Otra condición de borde es que si los bordes son superficiales, sólidos, eh, si los bordes superficiales son sólidos, ya, Bx' es cero. Significa eso, este otro problema, que es cuando yo tengo una pluma que es 100% vertical, ¿ya? En ese caso, Bi' no va a ser cero, va a entrar verticalmente. Piensen en un punto caliente. Esto que está acá, esta celda convectiva que está acá, es más como un tipo centro de expansión. Ahí está como el eje de centro de expansión, aquí va el flujo convectivo y esto hace una celda así. Pero también puede ser una pluma vertical 100%, como un punto caliente, un hotspot. En ese caso, tenemos otra condición de borde, que el fluido, fíjese, aquí está tipo centro de expansión, ¿cierto? Celda convectiva, o una pluma 100% vertical como en un punto caliente. Entonces, es otra condición de borde. Entonces tenemos dos condiciones de borde. Una tipo esta, que es como un tipo de centro de expansión, o esta otra que es como un tipo de punto caliente, que es 100% vertical, es decir, la velocidad horizontal es cero, porque la velocidad vertical es distinta de cero, ¿ya? Y este problema se llama no deslizamiento de los bordes, puntos calientes, el cual resolver este problema con las cuatro ecuaciones que definimos antes es sumamente complicado, se debe resolver de forma numérica, ¿ya? Se puede hacer, pero hay que hacerlo de forma numérica y es más complicado y es intratable en dos clases. Así que vamos a hacer el caso 1, que es el que está acá arriba, que es con isotermas en los bordes y velocidad 100% horizontal en las interfaces, que son las celdas convectivas de un centro de expansión. Si ocupamos estas cuestiones de borde, se puede resolver de forma analítica el problema, que es lo que vamos a resolver en esta clase y la de mañana. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar estas cuestiones de borde. Entonces, vamos a considerar entonces que las velocidades horizontales no son cero en las interfaces arriba y abajo, o sea, en más B medio y en menos B medio. Es decir, son libres, ¿ya?
Entonces, para que fluya el fluido en las interfaces horizontalmente, se necesita que los esfuerzos de viscosos, de cisalle, no impidan el flujo. Por lo tanto, tau prima de I sub x, o decir, el esfuerzo de cisalle viscoso, en las interfaces sea nulo, para que no impida el flujo horizontal. Entonces, tenemos esta ecuación y esta otra. Esto significa que es libre en las interfaces. Recordar que el esfuerzo viscoso es tau I sub x igual a eta, debe el gradiente vertical de la velocidad horizontal más el gradiente horizontal de la velocidad vertical. Ahora, como la velocidad vertical en las interfaces es cero, porque el fluido es 100% horizontal, entonces si la velocidad es cero, también lo va a ser su gradiente. Es decir, delta VI a DI en las interfaces también va a ser cero. O sea, esto. De esta forma, este término evaluado en I igual menos B medio es cero. Me queda que esto es igual a este término. No, perdón. Este va a ser... Ah, no he dicho nada. Para todo x, delta BI a DI es en igual más menos B medio es cero. Además, bueno, ahora vamos a recordar lo que son la función de corriente, la función psi. Entonces la función psi cumple que Bx prima es menos dc prima a DI y BI prima es igual a dc prima a dx. Entonces, sabemos también que se cumple la ecuación de continuidad, delta B prima, o sea, la divergencia de B prima es cero. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos todas estas ecuaciones. Aquí lo que hicimos acá fue definir las condiciones de borde. ¿Ya? Tenemos recordemos, tenemos estas cuatro ecuaciones que resolver. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Con estas condiciones de borde que están acá. Todas estas. Bien. Entonces, vamos a ocupar, como siempre, la función de corriente. Es decir, el laplaciano de psi, la derivada cuarta, el laplaciano, es igual a cero. Entonces, bueno, en realidad podemos ocupar esta ecuación y la reemplazamos en la ecuación que está acá, ahí, en ese término, y acá. Reemplazamos. Nos va a quedar eso en x menos de p' de x menos eta, derivada tercera de psi', porque hay un laplaciano, y en la vertical me queda menos de p a de i menos eta, lo mismo acá, derivada tercera a de x cubo más derivada cruzada tercera a de y segunda por dx menos el término de flotabilidad. Y además tenemos la ecuación de calor con los T', con los Psi'. Recordar que es un BI', negativo, creo. A ver. No, positivo. Igual al término de difusividad térmica, o el término de difusión. Entonces aquí tenemos estas tres ecuaciones, y con la ecuación de continuidad, no, y antes de eso, ¿qué podemos hacer aquí? Con estas tres ecuaciones, ¿qué podemos hacer? La idea es eliminar la presión, por ejemplo. Si ustedes juntan esta ecuación con esta otra, ¿qué harían? Si queremos eliminar la presión, ¿cómo lo haríamos?
Eh, las derivadas cruzadas. ¿cierto? O sea, haríamos una derivada con respecto a y acá, Claro, y sí, acá pues. con Y respecto esta a con x, respecto a X es la segunda. y la restamos, ¿cierto? Ajá, Ahí se van las derivadas cruzadas de la expresión, y me quedaría esta ecuación. Me quedaría justamente la ecuación de biarmónico de sí, porque quedan derivadas cuartas, menos un término menos rho 0 por g por alfa sub b, o alfa de lo mismo, por delta t' a dx. Porque esta deriva con respecto a y esta con respecto a x. Y por eso parece un dt' a dx. Ahí tengo la ecuación 2. ¿Ya? Ahora, recordar que siempre cuando resolvemos la ecuación biarmónica para sí, tenemos que encontrar una especie de, bueno, es un método de ecuaciones diferenciales y se ocupa la función, una función que sea con separación de variables, es decir, una función que depende solamente de x, de y, bueno, aquí falta un término, esto es proporcional, ¿cierto? Más una componente temporal, porque también depende del tiempo, y lo mismo para la temperatura, algo que depende solamente de y, y algo que depende solamente de x, ¿ya? Y además, esta función y esta función van a depender de esta forma exponencial con respecto al tiempo y al tiempo. Esto es muy parecido a lo que hicimos para el problema del diapiro. Para el problema del diapiro, cuando se formaba el diapiro, que es una pluma también el diapiro, ¿cierto? Es un domo de sal, por ejemplo, tenía una especie de crecimiento y eso era exponencial, crecía exponencialmente. Por eso tiene esa forma exponencial en el tiempo. Y los cosenos senos es por la forma de la celda. Son, tienen longitud de onda lambda y un espesor b. Son cosas así. Por eso tiene esa forma de coseno y seno. Entonces vamos a ver que si ocupamos estos tipos de ecuaciones, este tipo de expresiones para la función psi' y t', entonces van a, van a resolver la cuestión diferencial que queremos resolver. Van a solucionar el problema. Entonces vamos a ocupar estas tres, o sea, esta forma para psi' y para t'. En realidad la expresión general va a ser psi' igual a una amplitud de referencia, psi sub 0, por la parte del i, que es un coseno de pi dividido por b, por un seno de 2pi x lambda, por la parte temporal que es e por t dividido por t sub p. El t sub p está por encontrarse, el lambda también. Y también el psi sub 0', y para el t' es t sub 0' por coseno de 2, coseno de pi i dividido por b, coseno de 2pi x lambda e t dividido por t sub p. Entonces vamos a ocupar estas ecuaciones y tenemos que encontrar psi sub 0', t sub 0' y t sub p. Entonces la ecuación 1, si reemplazamos esto y esto en la ecuación 1 y 2, la ecuación 2 es esta, la ecuación 1 es esta. Si lo reemplazamos aquí el t' y el psi', con mucha paciencia y sin equivocarse y con mucha álgebra, vamos a llegar a esta ecuación. Esta y esta otra. ¿Ya? Vamos a llegar a esta ecuación y esta otra ecuación. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es dividirla, ¿cierto? Si yo divido esta por esta ecuación, se van a ir los t0', ¿cierto? Y los i0', ¿cierto? Entonces me va a quedar una ecuación que va a ser esta otra, perdón, esta, va a ser esa ecuación. Si yo divido t0', o sea, si yo divido la ecuación, se va a eliminar el t0', el psi sub 0', y me va a quedar esta tremenda ecuación. ¿Ya? Esta tremenda ecuación, despejo 1 dividido por t sub p, que es el tiempo de crecimiento, este t sub p,
me va a quedar esta ecuación y voy a identificar este término que está acá. Y fíjense este término, que es un término que arriba tiene el ρ0 por g por alfa por b cubo por delta t, o t1 menos t0. Ese, ese término que está arriba es una fuerza. Si ustedes calculan las unidades de ρ0 por g por alfa por b cubo, por esto es una fuerza en Newton, ¿ya? ¿Qué es la fuerza de flotabilidad? Yo les dije que la fuerza de flotabilidad era ρ0 por g por alfa por delta t, que multiplicado por b cubo, ahí está en fuerzas por unidad de fuerza, o sea, metros por Newton, ¿cierto? Metros sobre segundo cuadrado por kilos. Eso es la fuerza de flotabilidad, lo que está arriba. Y lo que está abajo, eta por capa, es justamente, si ustedes analizan las unidades de eta por capa, la viscosidad por la difusividad térmica, también le va a dar que eso es justamente la fuerza viscosa. Es una fuerza viscosa, como se muestra acá. Aquí está la demostración. Bueno, todo este término es un número que es adimensional, que se llama número de Rayleigh. No lo olviden, el número de Rayleigh, que es un número importante en geodinámica, que es un número adimensional, que es la razón entre la fuerza de flotabilidad dividido por la fuerza viscosa. ¿Por qué fuerza viscosa? Porque eta por capa es proporcional. Sabemos que la viscosidad es proporcional a, o sea, capa tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo, o sea, L cuadrado por tasa de formación. Eso es ah, metro cuadrado, L cuadrado por tasa de formación, o sea, metros cuadrados por sobre segundo, por viscosidad. Y a su vez viscosidad tiene unidades de esfuerzo dividido por tasa de formación. O sea, se me va a ir este esfuerzo de acá, ¿cierto? Perdón, esta tasa de formación, y me va a quedar aquí el esfuerzo por L cuadrado. Conclusión, eta por capa tiene unidades de metros cuadrados por esfuerzo, o sea, fuerza. Es decir, tiene unidades también de Newton. Y al estar el término eta, corresponde justamente a la fuerza viscosa, que es la fuerza de resistencia que tiene el fluido mismo por ser viscoso. ¿Ya? Si ustedes quieren deformar ese fluido, como es viscoso, tiene una fuerza de resistencia, por eso es fuerza viscosa. Entonces la razón de la fuerza de flotabilidad es, flotabilidad es cuando quiere subir el fluido, quiere flotar, pero a su vez, como el fluido es viscoso, tiene resistencia, ¿cierto? A mayor viscosidad, más va a costar que flote. El número de Rayleigh va a ser pequeño. Si la fuerza viscosa es pequeña, entonces el número de Rayleigh va a ser grande y va a ser fácil que flote. ¿Ya? Entonces, este es el número de Rayleigh, número adimensional. Bueno, aquí tenemos toda esta ecuación y el tiempo de crecimiento T sub P, que está acá. ¿Qué nos gustaría que fuera? Nos gustaría que esto fuera positivo o negativo para que se formara la convección. ¿Qué pasa si fuera negativo? Si vemos acá. ¿Qué pasa si fuera negativo? El T sub P.
¿Qué pasa si el T sub p es negativo y el tiempo empieza a aumentar o a pasar el tiempo, aumentar el tiempo? ¿Qué pasa con si prima? Esa exponencial sería negativa y no sé si está bien, pero como que se acotaría, ¿o no? ¿A qué tendería? ¿Qué pasa si T sub p es negativo y T tiende a infinito? El tiempo. ¿Sería cero? Sería cero. Es decir, C' tendería a cero al pasar el tiempo. Si C' tiende a cero, entonces B sub X y B sub Y también va a ser cero. Va a tender a cero por esto. Es decir, se va a parar. Es como apagar la olla. ¿Ya? Se va a apagar el gas. Es decir, se va a acabar la convección y no va a haber convección, porque se va a enfriar o no hay suficientemente energía y se va a acabar. Es decir, se hace estable. No se hace inestable gravitacionalmente hablando. Entonces, eso es lo que no queremos si queremos que haya convección. Si queremos que T sub P sea positivo. Entonces, si T sub P es positivo, de acá, de esta ecuación, si T sub P es positivo, entonces ahí sí va a haber convección. Entonces, para que sea positivo, esto por esto tiene que ser mayor que esto. ¿Cierto? Ahí está. 1 menos T sub P tiene que ser positivo. Para que haya inestabilidad, tasa de crecimiento positiva. Ahora, ¿cuál es el caso crítico? Crítico es que esto sea cero, ¿cierto? Si esto es cero, significa que de ahí un poquito más hacia arriba, ¡pum!, empieza la convección. Un poquito más abajo no hay convección. Entonces el caso crítico es que esto sea cero. Esta ecuación sea cero. Entonces, si es cero, vamos a tener esta ecuación de acá. ¿Ya? O sea, esto, bueno, en realidad acá aquí hice otra cosa. Aquí reescribí esta ecuación que está acá con R sub A, todo este término, ahí está. Aquí está reescrito. Entonces, para que haya crecimiento positivo, para que haya convección, debe ser esto positivo, para que esto sea positivo, es decir, R sub A debe ser mayor que, que todo esto, pi cuadrado más 4pi cuadrado b cuadrado dividido por lambda cuadrado al cubo, dividido por este término 4pi cuadrado por b cuadrado dividido por lambda cuadrado. Esto es para que haya crecimiento positivo, para que haya inestabilidad, para que haya convección. Es el caso mínimo. Ahora, pueden haber muchas formas en que esto sea mayor que cero. O sea, que R sub A, recordar que R sub A depende de R0, de alfa, de B cubo, de T, de T1, de T0, de eta, de kappa, ¿cierto? Entonces, que se cumpla esta condición de borde hay muchas formas. Pero probablemente la forma más elegante o más que minimiza la energía es que el crítico, es cuando esto es justamente cero. Cuando el número de Rayleigh es justamente igual a esto, significa que estamos cumpliendo esta ecuación justo en el límite, y ahí empieza la convección. Entonces, si hacemos R sub A igual a esto, nos queda esta función que está acá, R sub A crítico es igual a esta expresión. ¿Ya? Entonces, la clase de mañana vamos a ver cómo obtengo de esta ecuación del RA crítico, vamos a hacer un repaso, cómo obtengo esta ecuación, la configuración que me hace configuración me refiero a la geometría de la celda, que se obtiene para que la celda sea
con la mínima energía, ¿ya? Es decir, con el RA crítico mínimo, de tal forma que la fuerza de flotabilidad venza a la fuerza viscosa y ocurra la convección, ¿ya? Y vamos a calcular el número de RA crítico, bueno, ahí está, pero eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Entonces vamos a ver vamos a repasar esto y ver cómo es el número de Rayleigh crítico para que empiece a ocurrir la convección termal. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, no de la materia al menos. ¿Ya? Yo había escrito en el chat una pregunta sobre la fecha del control, porque no entiendo muy bien cómo funciona el tema de las fechas con la escuela. De tener una fecha, ¿cómo? Ellos fijan la fecha. Ven Sí, el claro, me preguntaba si esa fecha era irrevocable o... todavía no sabemos cuál es. Claro, en caso de que hubiese una fecha fijada por ellos, como que si acaso tiene carácter irrevocable o no. Tendrían que ponerse todos ustedes de acuerdo. Y son Ah, ya, veintitantos alumnos. ¿Cuántos son? muchos. Veintitantos. Pero ya, entiendo. Sí. Ah, y la otra pregunta era, ¿cuánto era la duración de este control? Sí, 24 horas. Ok, gracias, profe. No creo que quieran un control largo con los exámenes que tienen. Así que eso, 24 horas un control. Ya, pues así que voy a ver si me responden de la escuela. Ya, pues entonces sí, mañana terminamos la última clase y vemos si me respondieron de la escuela. No creo, bueno, mañana, pero estén atentos al foro o al curso. ¿Ya? Así que hasta mañana. Po. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Que Sí, esté bien. profe. Chao, profe. Chao.